Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos todos de nuevo a la Mesa de Jesús, donde nos encanta hablar sobre Jesús, conociéndolo a través de la Biblia. Yo me llamo Elliot Reina, estoy aquí con el Dr. Nicolás Venditti y hemos estado profundizando, dentro de lo que podemos con nuestro tiempo, en el Evangelio de Juan y viendo cómo está dividido en diferentes sietes, cómo lo diseñó de tal manera que es poético y tiene una conexión impresionante estos diferentes siete. Vimos en el primer capítulo que Jesús tiene 7 títulos, fue increíble. Después 7 milagros que están a través de todo el Evangelio de Juan que Jesús hizo, 7 enseñanzas que Jesús dio, y ahora estamos viendo 7 veces que Jesús dice yo soy, y la importancia de esa palabra yo soy, que tiene la connotación de Jehová en el Antiguo Testamento cuando Dios se reveló a Moisés y un montón de cosas. Por favor, vayan y escuchen los demás episodios. Hoy vamos a ver la sexta vez que Jesús dice yo soy. Vimos primero como Jesús dice yo soy el pan de vida, después dice yo soy la luz del mundo, después dice yo soy la puerta y después yo soy el buen pastor, y en el episodio pasado vimos el quinto que dice yo soy la resurrección y la vida. Y hoy vamos a ver en Juan capítulo 14 que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, déjales leo el versículo que está en Juan 14, versículo 6, que es una frase tan importante que yo siempre le digo a los jóvenes que se memoricen este versículo. Es uno muy famoso. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, una frase tan clave, tan directa, tan absoluta. Entonces, Doc, ¿por dónde quiere que empecemos a profundizar sobre esta frase que dijo Jesús? Ay, Señor, siempre estamos en lo mismo, Elliot, ¿verdad? En realidad podemos hacer 4 episodios sobre esto, ¿verdad? Sobre ¿qué significa yo soy el camino? Sí. ¿Qué significa yo soy la verdad? ¿Qué significa Fácil. yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí? Pues yo creo vamos a empezar con el final del verso. Sobre todo, ¿verdad? Porque en nuestra cultura de hoy en día, ¿verdad? No importa dónde vivimos, ¿verdad? También teniendo acceso al internet, ¿verdad? Los medios de comunicación y todo lo demás. Decir unas palabras, ¿verdad? Como Juan dice aquí, ¿verdad? Nos escribe sobre Jesús, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Algunos para decirlo de una manera, dirían, qué atrevidos sois, ¿verdad? Qué atrevidos son ustedes los cristianos, ¿verdad? O arrogantes, creídos, ¿cómo se atreven a decir eso, verdad? Que Jesús es el único camino, ¿verdad? Que Él es la única verdad o la única vida, y que nadie. Y entonces, claro, algunos usan la excusa o dicen, es la persona que nunca ha oído de Jesús, etcétera, las excepciones de excepciones, ¿verdad? Pero yo creo que es importante entender primeramente la Biblia desde el comienzo hasta el final para entenderlo bien. Y estas palabras, el peso que tiene y el significado que esto tiene, ¿verdad? La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y 2, que hay un creador único, no hay varios creadores. Aparte de eso, ¿verdad? También vemos a través, después que entró la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, cómo hubo una transformación en el mundo creado, el mundo en el cual fue bueno, para decirlo de una manera, como nos enseña la Biblia, como de repente empieza
empezamos a ver la maldad, ¿verdad? Cómo entra a través de la historia, a través de los hijos, la próxima generación después de Adán y Eva, dos hermanos, ¿verdad? Uno mata al otro. Y cuando miramos la Biblia y lo vemos bajo esa perspectiva, creo que es importante entender que Dios es un Dios único, pero también que a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios manda una solución, no soluciones, sino una solución. Y es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Que Jesús es nadie viene al Padre si no es por él. Y no solamente lo dice aquí, sino lo dice en otras partes de Juan y otras partes de la Biblia. Por ejemplo, notamos aquí mismo, si quiere, el lío en el capítulo número 1, ¿verdad? Del Evangelio de Juan, en Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice que este verbo, ¿verdad? Habitó en medio o se hizo tabernáculo, ¿verdad? Hizo su presencia en medio de nosotros. Pero creo que es importante entender también el verso 18, si no te importa leer ese verso. Capítulo 1, verso 18. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ahí otra vez, ¿verdad? Creo que muchas veces cuando alguien nos pregunta, yo sé que me ha ocurrido a mí, me imagino a ti, muchos de nuestros oyentes, ¿verdad? Creyentes que decimos que creemos en Dios, hay personas que nos dicen, pues déjame, enséñamelo, quiero verlo, quiero sentirlo, quiero tocarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando miramos este versículo, dice claramente, ¿verdad? Nadie vio a Dios jamás, ¿verdad? Sabemos que Dios no tiene cuerpo, dice la Escritura, ¿verdad? El mismo Evangelio de Juan, que Dios es espíritu, pero que se ha dado a conocido o a conocer a través del verbo que fue hecho carne, que es Jesucristo, el Mesías de Israel, el cual murió, ¿verdad? Y resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios. Yo sé que son muchos los conceptos que acabo de decir, pero necesitamos entender este versículo no solamente aislado, sino a través de la Biblia. La Biblia siempre habla de una manera bien clara que solamente hay un Dios verdadero. Israel necesitaba apartarse de los dioses de las naciones. Por ejemplo, cuando miramos a Jezabel y Acab, ¿verdad? Y los Baales y el profeta Elías. Si miramos ese pasaje, en realidad el problema ahí no era Yahvé o Jehová, en el sentido de que los Baales hubiesen estado bien si era uno entre muchos, pero el profeta lo que estaba declarando ahí es que Jehová era único. En otras palabras, no hay otro. Y eso ocurre hoy en día, ¿verdad? Notamos eso en nuestra cultura o otras religiones. Hay los que dicen, todos los caminos llevan a Dios. Y dicen, no, los budistas, porque ellos tienen esto, que es bueno, los musulmanes, los etcétera, 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 etcétera. Y aunque pueda haber un remanente o algunos principios, pero sin embargo, Cristo, tanto aquí en el Evangelio como en otras partes, es único. El apóstol Pedro, para decirlo en el libro de los Hechos, dice, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en lo cual ser salvo. Otra vez, en nuestra cultura puede decir, mira, ustedes son unos creídos, unos atrevidos, pero es lo que nos enseña la Biblia y es lo que debemos justificar, decirlo con amor, con compasión, pero no podemos decir, pues mira, tú piensas en Jesucristo y yo pienso en esto. No, la Biblia es clara y aquí otra vez Juan nos lo dice de una manera bien acertada, que nadie viene al Padre si no es por mí. Es tan directo lo que dice Jesús
Y yo creo, cuando la gente, como bien dices, en otras religiones hablan sobre camino, hablan sobre a veces que un cierto maestro les muestra el camino o un Sí, camino. Y Jesús aquí, para ser claros, no está diciendo que Él está aquí para mostrarnos el camino. Él está diciendo que Él es el camino, Él. Y nadie viene al Padre si no es por Él, porque Él es el único camino. Y esa exclusividad de que Él dice que no hay nadie más, no hay ninguna otra manera, que solamente Él, yo creo que choca con lo que vemos en nuestra cultura hoy en día, al menos generalmente hablando. La mayoría de las personas tienen una connotación de que si eres exclusivo, te falta compasión. Y ahorita la cultura sí, está ayudando a que todos podamos ser más inclusivos, ¿no? En cuanto a nuestras ideologías, a nuestros pensamientos. Y tenemos esta forma de hablar que he escuchado mucho, en especial con jóvenes, que yo trabajo con jóvenes, diciendo, esa es mi verdad y esa es tu verdad. Y sabes que tú respetas mi verdad, yo respeto tu verdad. Y la verdad se vuelve algo subjetiva, algo que tiene, es como si fuera una opinión o si fuera un ujú, sentimiento, ¿no? Yo respeto tu opinión, tú respetas mi opinión y así lo dejamos, ¿no? ¿Para qué decir que hay una verdad absoluta? Y aquí Jesús está confrontando eso, ¿no? Yo no creo que era tan común en ese día como lo es ahora, o quizás sí lo era, no sé, pero este versículo choca en la cara contra esta ideología de que la verdad es subjetiva, de que es dependiente a cada persona y que no hay una verdad absoluta. Porque si tú dices que hay una verdad absoluta, estás creando división. Es lo que ujú. ahorita muchos escuchan. Estás creando división porque no estás aceptando la experiencia o la verdad subjetiva, entre comillas, de la otra persona, sino que estás diciendo que tú eres arrogante, como dijiste, eres creído, eres orgulloso y piensas que tú tienes la razón y nadie más. Um, pero aquí esta frase que está diciendo Jesús es lo que está diciendo. Entonces aquí tenemos que confrontar si vamos a escuchar más a la cultura o vamos a escuchar más a lo que dice aquí las escrituras, lo que vemos que Jesús mismo dice de él mismo. Entonces, Doc, no sé si nos puedes ayudar un poquito ayudándonos a definir qué es verdad, porque aquí dice, yo soy el camino, yo soy la verdad um, y yo soy la vida. Yo sé que hemos hablado de eso un poco en otros episodios, pero cuando la gente dice que es subjetiva o absoluta, ¿qué diría usted? ¿Por qué diríamos que la verdad es absoluta o si es subjetiva? Um, y en esta connotación, eh, Sí. ¿qué es verdad? No sé si nos quiere ayudar un poquito a Pues definirla. mira, creo que los dos son verdades. Por ejemplo, la verdad subjetiva, para decirlo de una manera, eh, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias verdades o gustos también. Por ejemplo, yo soy muy cafetero. Ajá. Entonces, para mí la bebida o una de las bebidas, para no decir la bebida, eh, es superior es el café. Pero sin embargo, por ejemplo, en viajes a Asia, donde se toma mucho el té, claro, la verdad subjetiva para muchos de allá es que el té es mejor, para decirlo de una manera. Ajá. Pero sin embargo, cuando viene a la verdad absoluta, en cuanto la Biblia nos enseña, no todo el mundo cree en la verdad absoluta, no todo el mundo cree en la Biblia como la verdad absoluta o el Espíritu Santo como el verdadero Dios, a Jesucristo como el verdadero Dios. Y entonces creo que es importante entender qué ocurre si no hay una verdad verdadera. Y otra vez lo que tú dices, ¿verdad? Y este versículo lo dice de una manera muy clara. Jesucristo aquí está haciendo una declaración que puede ser falsa o puede ser cierta. Y si es falsa, es un mentiroso, es un engañador. Pero si es cierta, entonces necesitamos pesarlo, ¿verdad? Varios ejemplos en la Biblia donde entendemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la importancia del pueblo de Dios o la iglesia de mantenerse pura, no ser afectada
por la cultura, los dioses falsos. Lo vemos con Acab, ¿verdad? Y Jezabel. Lo vemos aún en el Nuevo Testamento con Pablo, ¿verdad? En Hechos, me parece que es capítulo 17, cuando está en Atenas. Si miramos ahí, ¿verdad? Cuando empieza el discurso, para decirlo de una manera, vemos como Pablo ve dónde está el pueblo, dónde están las personas, ¿verdad? Ellos creían en muchos dioses, pero al mismo tiempo nota que hay una estatua al Dios desconocido. Y entonces él empieza hablando donde las personas, lo que ellos creen, ¿verdad? Pero dice que aún Dios ha pasado de esa situación, pero en estos días él viene, ¿verdad? Pablo viene a declararle quién es ese Dios desconocido que él le va a revelar, y esa persona es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, porque alguien crea que hay muchos dioses, no significa que deben de quedarse ahí, sino nuestra labor. Y cuando digo nuestro, estoy hablando de la iglesia, es presentarle de una manera, vamos a hacer una serie pronto, ¿verdad? Hemos hablado sobre lo que es la apologética, ¿verdad? Y creo que es importante para que nosotros, cuando digo nosotros, otra vez me refiero a los creyentes, que nosotros podamos presentar el evangelio de una manera que alguien puede tomar esa decisión y conocer, como lo hizo Pablo en Atenas, por ejemplo, y otros ejemplos bíblicos. Hay veces que necesitamos confrontar mucho, ¿verdad? Lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero hay otras veces que tenemos que buscar maneras donde están las personas, lo que ellos entienden, su cosmovisión, y llevarlo a una cosmovisión bíblica. Y por eso nosotros necesitamos estar bien preparados. Por eso creo que la pasión tuya y la mía del podcast aquí sale a la luz, ¿verdad? Porque esto no se trata de lo que dice Nicolás, esto no se trata de lo que dice Elliot, por más elocuente o por menos elocuente, lo que sea, pero sino lo que creemos firmemente que enseña la Biblia. Y por eso siempre invitamos a los oyentes, amigos y personas que están buscando, ¿verdad? Que no, posiblemente no conocen a Dios. Le invitamos, miren, escudriña las escrituras. Jesús lo hizo con los mismos líderes religiosos de su día, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Y nosotros queremos siempre tener ese diálogo, no solamente entre tú y yo, pero también con las personas que están escuchando. Que ellos tengan ese diálogo con nosotros, pero también a través de la Biblia, porque es la verdad, si me permite decirlo, y es lo que aquí Jesús dice, ¿verdad? Que Él es la verdad, pero ¿cómo podemos tener información sobre la verdad, Jesucristo, sobre la Biblia? Porque hay muchos libros, aún otros movimientos religiosos que tienen otros libros aparte de la Biblia, que muestran un Jesús muy distinto, diferente de lo que enseña la Biblia. Y por eso para nosotros la verdad es no solamente Jesucristo, pero el Jesucristo de la Biblia, el Mesías de Israel, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como nos enseña, ¿verdad? Muchas veces la Biblia, la importancia de todo eso. Esa es la fuente de nuestra decisión. ¿Y por qué decimos y estamos de acuerdo con este versículo? Sí, la fuente de donde recibimos nuestra información, yo creo que determina mucho. Y como bien dices, Doc, yo creo que nuestra meta aquí no es de que nosotros seamos la fuente para todos los que nos están escuchando o viendo de la verdad, sino que apuntarles a la fuente que es la Biblia, porque es tan difícil hoy en día. Y yo tengo mucha compasión por esta generación que ha crecido con esta cosmovisión de que tenemos tanta información accesible. Los que están escuchando este podcast o están en una computadora o un iPad o en su celular, y ahí mismo a la punta de tus dedos tienes acceso a tanta información, a tantas opiniones, y nos puedes escuchar a nosotros y luego alguien más que nos contradice y alguien más y puede ser tan abrumador de que no sabes ni qué hacer con tanta información.
Y aparte de eso tenemos nuestras experiencias, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que decir de dónde vamos a recibir nuestra fuente de qué es verdad y qué no es verdad. Y si tú estás escuchando a una persona, esa persona te puede fallar, esa persona se puede equivocar. Como bien dices, tantas religiones le añaden a la Biblia contenido de una persona, como Joseph Smith o alguien más, que le añade a la Biblia o contradice la Biblia y dice, no, así es las cosas, está mal la Biblia, así debe ser. O la gente que se basa en sus experiencias y esa es su fuente de qué es verdad y qué no es verdad. Y yo lo entiendo, es algo muy humano, ¿no? Yo puedo sentir aquí la mesa y decir esto es verdad porque lo toco, lo siento, lo veo y de ahí determino, yo puedo decidir qué es verdad y qué no es verdad, pero también eso se puede volver algo peligroso porque hay gente que dice, yo fui al bosque y sentí que los árboles me estaban hablando y que la creación es Dios o que hay muchos dioses y yo fui a Ujú. tal reunión religiosa y sentí algo, por lo tanto debe ser verdad. Y luego fui a otra reunión religiosa de otra religión y sentí algo y fue una experiencia verdadera. Entonces siento que todos tienen la razón porque yo puedo sentir esta experiencia. Pero es peligroso que podamos dejar que nuestros sentimientos o nuestras experiencias determinen la verdad, porque nuestros sentimientos Exactamente. pueden ser manipulados, um, pueden ser simplemente emociones que no podemos confiar. La Biblia, Pablo nos advierte, dice, aún el enemigo Satanás puede venir disfrazado de un ángel de luz y que pueda haber, y va a haber, dice, tantos maestros y falsos profetas que van a hablar con diálogo tan inteligente o manipulador y te van a poder convencer o desviar de la verdad. Y por eso es tan importante que conozcan su Biblia, que puedan, como los bereanos, poder filtrar lo que escuchan, aún lo que nosotros decimos todos a través de las escrituras, porque si no, no vas a poder discernir qué es verdad y qué no es verdad. Y en este mundo yo creo que es tan fácil dejarse llevar por experiencias, las experiencias de los demás, las opiniones de los demás o argumentos, porque hay gente inteligente en cada área, en cada posición teológica, en cada religión. Vas a encontrar a alguien que es muy inteligente, que sabe hablar, sabe comunicar muy bien, de una manera elocuente, y te puedes dejar llevar por la opinión de esa persona. Pero en vez de eso, yo creo que nuestra fuente de verdad siempre tiene que ser la Biblia y siempre tiene que ser Jesús. Y aquí Jesús lo deja muy claro. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y si nos mantenemos firmes a eso, a llegar a conocer el Jesús bíblico, el Jesús de verdad, no un Jesús que nosotros conformamos conforme a nuestra imagen, sino que podamos llegar al Jesús de verdad, yo creo que ahí estamos bien y que esa es nuestra fuente de verdad. Aunque nos equivoquemos en ciertas cosas y nadie es perfecto, ahí podemos tener dirección, como dice que Él es el camino. Y como dijiste, aquí Jesús, en el pasaje, no tenemos tiempo para leerlo, pero dice, si tú me conoces a mí, conoces al Padre. Dice, si tú me ves a mí, ves al Padre. Y él dice, si tú crees en mí, tú crees en el Padre. Y aquí está esta conexión que Jesús siempre hace, que dice, yo soy, y se pone igual que el Padre. Y Jesús es diferente a cualquier otro profeta, porque ningún profeta hace eso. Yo creo que es um, Pedro y Juan, o quizás era Pedro y Pablo, creo que era Pedro y Juan, que hacen un milagro en Hechos y de repente la gente llega a adorarlos y se inclinan ante ellos y dicen, ustedes son como los dioses y ellos se rompen sus vestiduras y se echan tierra en la cabeza y dicen, no, 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 solo somos humanos y apuntan a la verdad. Y Jeremías, Ezequiel, cualquier profeta de la Biblia vas a ver que siempre tiene una humildad, decir, yo solo vengo aquí a apuntar a Dios, yo solo soy un mensajero, yo solo soy humano, yo no soy nada. Pero Jesús es diferente. Jesús sí se apunta a sí mismo y se hace igual como les dije en este pasaje, que lo vayan a leer. Dicen, si me conocen a mí, conocen al Padre. Si me ven a mí, ven al Padre. Si creen en mí, creen en el Padre. Y se hace igual a Él. Entonces tienes que ser confrontado con esta verdad. O Jesús es un manipulador malvado, era un loco Sí, que no sabe lo que estaba diciendo, o realmente era Dios. Realmente Él es la verdad, el camino y la vida. Um, y tenemos que creerlo. Está como la fuente de nuestra verdad. Entonces, en medio de esto, Doc, no sé si nos algún comentario que puedas ayudarnos, porque yo creo que es algo difícil para los creyentes. Yo trabajo mucho con los jóvenes y sí. siento que esa compasión que tienen por las personas a veces les ayuda, perdón, se les hace difícil
decir si esta es la verdad, es una verdad absoluta y no tomar en cuenta las experiencias de las otras personas o las opiniones de las otras personas, se siente como si es algo muy... es algo difícil porque sienten mucha Sí, compasión. Hay mucha gente que se les hace fácil ser confrontadores, pero hay otros, yo creo que ahorita en esta generación, que se les ha hecho difícil decir algo con certeza y algo absoluto en medio de una cultura que busca ser aceptable e inclusivo de cualquier otra idea o ideología. ¿Cómo podemos, como creyentes, tener gracia y compasión, al mismo tiempo sí. ser fieles a la verdad en medio de esta cultura? Pues yo creo que todos hemos estado en la situación en la cual estamos presentando a Jesucristo y frases como esta, ¿verdad? O cuando Pedro nos dice, ¿verdad? En Hechos también, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en lo cual ser salvo. Hay situaciones donde uno sabe que posiblemente puede pagar un precio por decir esas cosas. El precio puede ser, ¿verdad?, perder una amistad. Por ejemplo, a un amigo, decirle, pues mira, estás muy equivocado. Me perdona, pero ese no es el camino. La Biblia habla claramente que Jesús es el único, ¿verdad? Y Jesús no es uno de muchos dioses. Por ejemplo, los hindúes creen en más de 300 millones de dioses. Y entonces yo he tenido experiencias en el pasado hablando de personas que creían en el hinduismo, ¿verdad? Y entonces es difícil, ¿verdad? Porque uno quiere que esa persona acepte o que crea en Jesús, pero sabe que si lo dice, posiblemente esa persona va a rechazar a uno. Entonces, todos creo que hemos pasado ese proceso, para decirlo. Pero más que cualquier cosa, ¿verdad? Pensemos también los hermanos, hermanas, en países donde hay gran y grave persecución sobre los hermanos y hermanas, ¿verdad? Tenemos que ser personas llenas de compasión, lo vemos con, por ejemplo, Jesús mismo, con la mujer en Juan, este evangelio, ¿verdad? Capítulo 8, la mujer adúltera, como se le llama, se le conoce. Si nos fijamos, Jesús tuvo compasión de ella, ¿verdad? También hubo muchos momentos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, los últimos versículos, dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes, ¿verdad? Porque veían que eran como ovejas sin pastor, ¿verdad? Entonces es parte de las buenas noticias. Necesitamos tener compasión, pero al mismo tiempo necesitamos tener no solamente la certeza, pero decirlo con amor, ¿verdad? De que no, la Biblia no enseña que Jesús es uno de muchos. Sí que Jesús es un buen maestro, como algunos dicen, pero también que es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y hay veces que queremos enseñar el Evangelio, un lado de Jesús de tanto amor, que tampoco o negamos la realidad, ¿verdad? Que también Jesús es juez. Entonces es una paradoja, es difícil, pero creo que necesitamos mantenernos firmes y creer que en medio de todo esto, cuando necesitamos confrontar a personas con la verdad de Jesucristo, ¿verdad? Que eso sea un propósito, lo hagamos con compasión, que lo hagamos con amor y respeto, ¿verdad? Pero reconozco también, Elio, lo que acabas de decir y queremos animar a las personas que verdaderamente, primeramente, sean conocedoras de Jesucristo, quién es Jesucristo, por qué creemos lo que creemos de Jesucristo a través de su palabra, pero que seamos un pueblo dispuesto a proclamar las buenas noticias. Y sabemos que van a haber choques, pero hay otros que sabemos también que van a decir, wow, nunca me di cuenta de eso, gracias,
¿verdad? Gracias por dejarme saber esas buenas noticias. Y creo que con eso tenemos bastante, ¿no? Sí, no, bien dicho. Con eso yo creo que podemos terminar, como dijiste en Efesios 4, hablar la verdad en amor y tener el corazón de Jesús al mismo tiempo que proclamar la verdad de Jesús. Como si tuviéramos la cura de una enfermedad. Toma valentía, pero amor al mismo tiempo. Compartir esa verdad es lo más amoroso que podemos hacer, pero hay que asegurarnos que tengamos compasión y respeto cuando lo hagamos. Entonces, es difícil, pero yo sé que Dios aquí nos ayuda, el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, gracias, Doc, una vez más por compartir todo esto. Yo sé que hay mucho más que no pudimos profundizar, pero continuaremos. El próximo episodio vamos a terminar esta miniserie dentro de Juan, de las 7 frases yo soy. Entonces, ahí nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Doc, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Igualmente, bendiciones, adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.